algunos compañeros nos encontramos en otro lado, ya nos vamos como especializando en este debate que todos celebramos, etcétera, etcétera, que se ha convertido en un formateo, digamos, de uno tiene 7 minutos más o menos que decir algo. Tiene un riesgo también que se convierta en una especie de rutina de los artistas que van ahí como de lado en lado y más o menos repiten lo que dijeron alguna vez y si lo dijeron felizmente, con más ahínco todavía lo reiteran. Esto es nada más que para abrir el paraguas por dos motivos. Uno, porque dije, digamos, no preparé demasiado esa intervención. Lo segundo, porque trato de resistirme a ser redundante, reiterativo, es decir, que hay ciertas posiciones que las planteé en otras situaciones. Entonces lo que quisiera hacer sería sistematizar algunos de los puntos del planteo y en todo caso si hay debate, que me parece que todavía no hay debate. Si hay debate, decía, lo podemos abrir. Entonces decía, primero sintetizar algunas posiciones y después tomar algunas de las opiniones que sí escuché en algo algo parecido a un debate, es decir, que alguien escucha lo que dijo en un foro y retome y lo plantea. Entonces, primero, digamos, primero una cuestión que la dije el viernes pasado, digamos, me cito a mí mismo, que no hablo en este caso como un profesor de una materia, etcétera, etcétera, sino como alguien que tiene una militancia política y que discute su posición con sus compañeros de esa militancia política y en un ámbito un poco más amplio, que es el de una agrupación de graduados y docentes que tiene una posición política. Ese es un punto. El segundo punto tiene que ver con una serie de observaciones que venimos haciendo en ese conjunto, digamos, que debatimos, etcétera, en torno a la ley en un principio, que se podría reducir en algo que creo que debe haber aparecido muchas veces en estas intervenciones, y que uno fue recogiendo inclusive por aquellos que defendían el proyecto. Quiero decir, el lugar de las telefónicas, mencionado por el propio Horacio Berbisky, que el mismo domingo, después de la presentación particular, digamos, en el Teatro Argentino, la observación que creo que se hizo acá en relación con qué significan las organizaciones comunitarias, qué están pensando, etcétera, etcétera, y uno puede inferirlo por cómo tratan algunas organizaciones comunitarias que parecen más comunitarias que otras, y a otras comunitarias que las derivan para otros caminos o las dejan afuera. Y un último punto que también creo que apareció acá, vinculado al tema de la financiación. Creo que esas tres cuestiones se están dando vueltas todo el tiempo y algunos las plantean con más énfasis. Algunos dicen que son problemas a mejorar y otros dicen con esto lo impugno y esto es un debate. Hay un segundo punto que tratamos de plantear, que lo tratamos de sintetizar en una charla que habíamos hecho con un compañero y que tenía que ver con lo que traducíamos en términos de método, de programa y de sujetos sociales. Porque efectivamente creo que si empezamos a atar todas las intervenciones, debe haber cierto acuerdo en algunos puntos de un programa. Casi si hacemos un esfuerzo en la noche de hoy, y en las venideras, y en los foros que seguirán, etcétera, etcétera, podríamos llegar a establecer como un programa mínimo de comunicación. ¿Qué entendemos lo que estamos acá por una comunicación, por la libertad de la comunicación, por el derecho, etcétera, etcétera? Y me parece que eso podría ser todo un avance, ¿no? Pero también está la cuestión de cuál es el método con el que vamos a llevar adelante ese programa, sobre todo cuando el método es tan parecido, y yo reitero ahí un argumento, es tan parecido al que se llevó adelante con la ley de educación, la famosa nueva ley de educación. Esa que, como también dije en algún momento, nos llevaba a una educación de calidad, a una sociedad más justa, etcétera, etcétera. El método fue bastante parecido, foros, etcétera, etcétera, y después terminaron aprobando una ley que ya estaba armada previamente al foro. Digo, hay cuestiones de método ahí que son para abundar. Y después hay una cuestión que tiene que ver con los sujetos sociales que llevan adelante esta ley. Y me parece que esos sujetos sociales no han demostrado, no solamente en el campo de la comunicación, sino en otros campos, una voluntad, ya no digo transformadora, sino de básica democratización. Y una última intervención, así en estos foros también de lo que estuvimos planteando, y me dicen que me quedan 4 minutos, me quedan 3. Una última intervención tenía que ver con, para, digamos, plantearlo más claramente, digamos que uno no estaba queriendo discutir tanto la ley, porque me parece que no es este el momento para discutir así el contenido de la ley, sino más bien hacer un planteo de carácter político, porque me parece que la ley está jugando en un contexto de discusión política. Y en ese sentido me parecía que era importante que uno aclarara, bueno, más o menos cuál era su posición, y creo que tratamos de señalar que no era la ley, sino la oposición a una política, a la política del gobierno, una de cuyas expresiones es esta ley. Y tratamos de fundamentarlo, digamos, señalando en la medida de lo que nosotros queremos, son argumentos, que la política comunicacional del gobierno no se caracteriza por la democratización, que el modo en que comunica sus políticas tampoco, que el modo en que o coopta o reprime a las organizaciones sociales es evidente,
que el tratamiento de la universidad es de asfixia financiera, entonces cómo va a haber radio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que ahí hay como un conjunto de argumentos que, para pasar un chivo, los tratamos de sintetizar en un pronunciamiento que los estamos haciendo circular y que lo pueden leer y adherir si están de acuerdo a través de un mail que es mediosdelostrabajadores@gmail.com. Me interesaría, por lo menos en los 2 o 3 minutos que me quedan, señalar algunas de las observaciones que se fueron planteando en distintos debates como críticas. Y recojo la que más me dolió, para decirlo así, porque uno interviene en el foro y después aparecen otras intervenciones y uno se queda medio atragantado. Una, la que apareció el viernes, en realidad apareció en 2 oportunidades, por 2 compañeros docentes, fue la asociación de nuestros planteos críticos con lo que pasó en el Congreso Pedagógico durante la época de Alfonsín. Y la última, que apareció en el cierre de otro compañero docente, que asociaba las críticas, digamos, a la ley a, iba a decir la Libertadora, no, algo parecido a eso, a la Unión Democrática. Es como un argumento duro de arreglar, sobre todo cuando no se puede responder a la argumentación. Y me parece que, en realidad, tanto, no me voy a meter en el Congreso Pedagógico, porque ahí tendríamos que hablar más, creo que la Unión Democrática la tenemos todo más o menos claro, me parece que los 2 argumentos son válidos, una polémica, uno busca también dónde acicatear más al otro. Los 2 argumentos están reforzando lo que yo creo que es parte de esa campaña electoral en la que entra la promoción de esta ley, que va a caer en el mismo momento que termine la campaña, y que es en bloquear, digamos, las posiciones. Entonces, de un lado estarían los que llaman a la democracia, los que han combatido la dictadura, los que están con los derechos humanos, etcétera, etcétera, los que ahora además han descubierto que existe algo así como un derecho a la comunicación. Y del otro lado, además de meternos a nosotros, estaríamos conviviendo en un terreno, la verdad que es por lo menos bastante enemistoso, Lelita Carrió, Narváez y todos los fantasmas que ustedes quieran señalar. Me parece que ahí hay todo un núcleo, más allá de la chicana de la argumentación, que está también vinculado cuando se habla de que esto es una ley de la dictadura, con el carácter de la democracia, algo que también apareció en los debates de distinto modo, y que yo sinceramente no quisiera abundar, pero creo que deberíamos profundizar, y un saldo de todos estos debates, un saldo me refiero, no sé, teórico, reflexivo, ya estamos terminando y tenía 4 más apuntados, un saldo teórico o reflexivo es que pensemos qué es el Estado, o de dónde estamos cada uno de nosotros pensando el Estado, que definamos lo que significa democracia, si no me parece que nos va a costar demasiado leer una serie de fenómenos, porque si pensamos que la política de Estado de la dictadura cierra en el año 83 automáticamente con la elección de Alfonsín, me parece por lo menos que estamos dejando de lado toda una enorme discusión respecto a lo que fue el proceso de la transición democrática, respecto a los condicionamientos de la democracia, respecto de lo que es el Estado durante la dictadura y lo que es el Estado. Lo que es el Estado durante la democracia. Creo que ahí hay todo un núcleo para discutir. Después hay, ya no me queda tiempo, así que cito, digamos, algunos de los puntos que aparecen en los debates, que a veces aparecen como contraargumentos, que es el tema de formular observaciones concretas, llevar propuestas ya, digamos, entrar en esa discusión más de detalle. Yo considero que puede ser una iniciativa que lleven adelante los distintos compañeros y distintas agrupaciones. Yo creo que este no es el momento de esa discusión del detalle de la ley. Yo creo que este es el momento más de una discusión política de fondo respecto de cómo analizar este proyecto de ley en una situación concreta, en un contexto concreto. Porque si no, corremos el riesgo de parcializar toda la discusión y es como si nos estuvieran mostrando un laguito y no podemos ver el paisaje en su conjunto. Yo insisto y creo que en esta etapa en la que se está abriendo un debate, después de muchos años que no hemos abierto debates sobre este tema, que focalizar en un solo aspecto y decir que la discusión que vamos a hacer ahora va a estar vinculada solamente al instrumento legal, como alguien sostuvo también en las discusiones, que hay que separar el instrumento legal de las posiciones políticas, me parece que es errado, me parece que es ir a una nueva desilusión, porque efectivamente esta ley tiene tantas posibilidades de salir, como tiene tantas posibilidades este país de tener derecho al agua potable, derecho a la salud, derecho a la educación y otros tantos derechos que este gobierno, y si quieren agregamos, y todos los gobiernos anteriores, y toda la oposición, digamos que está, no garantiza y no tiene la menor intención de garantizar. Supongo que terminó, pero no me ponen más cartelitos.